nos va a descomponer la serie en sus 4 elementos. Pero, ¿cuándo vamos a usar uno y cuándo vamos a usar otro? Cuando usamos el método aditivo es cuando nuestra serie es muy constante. Vamos a suponer este ejemplo, ¿no? Este comportamiento de serie que va creciendo y mantiene el mismo patrón, que crece suavecito, nos habla de un método de descomposición aditiva. Cuando tenemos una descomposición, un crecimiento muy acelerado, como si fuera exponencial, entonces, como en este caso, vamos a aplicar una descomposición multiplicativa. Ahorita se los menciono porque vamos a entrar a métodos de suavizamiento multiplicativos y aditivos. Entonces, tengan en cuenta esto, cuando la serie mantiene un comportamiento suave de crecimiento o de descenso, pero es suave, se aplica una descomposición aditiva. Cuando mantiene un crecimiento acelerado de tipo exponencial, como en este caso, aplicamos una descomposición multiplicativa. Y eso va a estar asociado a lo siguiente. A que, como bien saben ustedes, las series de tiempo mantienen 4 componentes. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo se está comportando la serie para saber qué le necesitamos aplicar. Ustedes de cierta manera van a ser como médicos. A un médico hay que trata a un paciente, ¿no? Y el paciente hay que evaluarlo. ¿Qué presentas? Fiebre, presentas, no sé, irritación en la garganta, tu oxigenación es baja, etc. Entonces, en función de sus padecimientos, ustedes les van a aplicar un medicamento. No es lo mismo una gripe causada por una bacteria que una gripe causada por un virus, ¿no? O sea, van a ser cosas distintas. O en este caso, con todas las enfermedades respiratorias que tenemos ahorita, pues se puede confundir un COVID con una gripa. Pero en función de los síntomas que presenta, es lo que ustedes les van a administrar. No le van a administrar un antibiótico si su paciente tiene COVID, porque el antibiótico no le serviría de nada. Al contrario, sería perjudicial para su cuerpo. Sin embargo, si tiene gripa causada por una bacteria, pues no le van a aplicar, no lo van a dejar sin antibiótico, porque lejos de ayudarlo, pues su cuerpo va a tardar mucho más en recuperarse. Lo mismo pasa para los datos, chicos. Ustedes, al ser analistas, al ser econometristas, ¿qué es lo que van a observar? ¿Cómo se comportan sus datos? ¿Cómo se están relacionando esos datos? ¿Qué síntomas tienen para saber precisamente qué método aplicarle? Y en este caso, no se les olviden que en series de tiempo van a ser muy importantes esos 4 componentes, porque en función de lo que observemos de ellos, vamos a saber qué método nos sirve más para pronosticar o para sacarle la información a la serie de tiempo que nosotros necesitamos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué les menciono? Porque vamos a tener distintos métodos de suavización. Ya vimos unos, las medias móviles, la media móvil ponderada, si bien nos sirven para pronosticar, pero también se convierten en métodos de suavización. Pero son métodos más básicos. Vamos a tener unos métodos que son un poquito más robustos. En este caso vamos a tener la suavización exponencial. ¿Cuántos parámetros le vamos a incluir? Un parámetro. ¿Por qué? Porque únicamente nos va a suavizar los datos. Solamente. Sin saber si tenemos tendencia ni nada. Solamente queremos que nos suavice datos. Bueno, cuando queremos que solo nos suavice datos, metemos una suavización exponencial. Sin embargo, cuando tenemos datos, pero también tenemos muy marcada una tendencia, le vamos a meter algo que se llama un método de suavización exponencial doble. Esa suavización exponencial doble, ¿por qué es doble? Consiste en 2 parámetros que vamos a suavizar, los datos y la tendencia, ¿ok? Y ahí vamos a aplicar un método que se llama el suavizamiento de Holt. Posteriormente vamos a tener, cuando nuestra serie queremos suavizar datos, tendencia y estacionalidad, fíjense, ahí es porque nuestra serie presenta tendencia, pero además presenta un comportamiento estacional. Cuando tenemos esto, vamos a meterle 3 parámetros, ¿ok? Y vamos a incluir un Holt-Winters aditivo.
¿Por qué aditivo? Porque si mi serie presenta una tendencia positiva que va creciendo, pero además tiene un componente estacional, entonces es aditivo. Porque siempre y cuando su tendencia sea constante, sea suave. Sin embargo, si tenemos una tendencia acelerada, que es más exponencial, y además tiene estacionalidad, entonces vamos a meter un Hall-Winter multiplicativo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Mike? ¿Sí, Mike? ¿Segurísimo? Sí. Ok. Bueno, entonces recuerden eso. Cuando tenemos únicamente tendencia o queremos ver cómo se comportan nuestros datos pueden estar así, pueden estar así, pueden no tener tendencia, solamente queremos suavizarlos. Metemos suavización exponencial. Cuando tenemos datos, pero además presenta una tendencia ya sea positiva o negativa, suavizamiento de Hall o exponencial doble. ¿Ok? Cuando tenemos tendencia, pero además de estacionalidad, pero esta estacionalidad es constante, fíjense, aquí la pendiente es más o menos la misma, no es una pendiente tan acelerada. Entonces, ¿tenemos tendencia? Sí. ¿Tenemos componente estacional? Sí. Con mucha imaginación, ¿no? Su componente estacional. Y además, va creciendo de manera suave, no se dispara. Cuando tenemos este comportamiento, metemos Hall-Winter aditivo. Pero, si nosotros tuviéramos este comportamiento, es decir, ¿mantiene una tendencia? Sí. Estamos suavizando datos también, pero además tiene un componente estacional. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el crecimiento como no es suave. El crecimiento es más acelerado, más brusco. Cuando tenemos esta situación, metemos un Hall-Winter multiplicativo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Perfecto. Y fíjense, para el exponencial simple, chicos, vamos a meter parámetros. Entonces, este exponencial simple va a tomar como base la media móvil ponderada. Es un punto de partida, la media móvil ponderada. Se utiliza mucho para realizar pronósticos, pero además, este pronóstico, el coeficiente de corrección lo vamos a meter a través de un coeficiente de suavizamiento, que en este caso va a ser alfa. Esa lambda que metemos en Hot Prescott, aquí vamos a incluir un alfa. Esta alfa va a ser nuestra constante de suavizamiento. Ahorita vamos a ver entre qué valores y qué valores va a estar. ¿Ok? Entonces, el modelo de pronóstico va a necesitar tres tipos de datos. El pronóstico del último periodo. Aquí está. El error del pronóstico del periodo anterior. Fíjense, aquí vamos a tener el pronóstico anterior y el coeficiente de suavizamiento que va a estar acá. Entonces, vamos a tener nuestro error de pronóstico, coeficiente de suavizamiento y, y el pronóstico del último periodo que va a estar acá. ¿Ok? Esos van a ser los tres datos que necesito para hacer este pronóstico. Esto va a ser útil cuando tenemos patrones nivelados, en donde queremos eliminar el impacto de los elementos irregulares, precisamente de esas variaciones que vamos teniendo. Y bueno, ¿cuál es la ventaja sobre la media móvil ponderada? Que no requiere de una gran cantidad de periodos y de ponderaciones para lograr resultados óptimos. Entonces, el método de suavización exponencial simple es más eficiente. Vamos a ver entre qué valor y qué valor va esa lambda, esa alfa, perdón. Alfa generalmente va a estar entre 0 y 1, siempre. Si es 0, pues no nos va a suavizar nada. Si es 1, lo vamos a hacer todo como una recta. Entonces, vamos a ver. Ahora, en el exponencial doble, o el método de Hall que vamos a tener, aquí va a ser útil
para series con tendencia, pero sin componente estacional, vamos a usar dos variables o dos constantes de suavización, ¿ok? Fíjense, vamos a tener un valor alfa, va a ser una constante de suavización, y vamos a tener un 1 menos alfa. Esa va a ser la otra constante de suavización. En el simple solo usamos una constante de suavizamiento, que era alfa, pero en el doble vamos a usar dos constantes de suavizamiento, alfa y 1 menos alfa, ¿ok? La suma de esos dos nos tendría que dar 1, ¿ok? Bueno, entonces, aquí las constantes se van a adaptar en el tiempo, pues conforme vamos obteniendo más observaciones. ¿Cómo van a quedar nuestras ecuaciones de suavizamiento? Básicamente vamos a tener nuestra serie pronosticada, que va a ser la constante de suavizamiento alfa, que va a multiplicar a la variable del periodo anterior, más 1 menos alfa, que va a ser el pronóstico del periodo anterior, más la tendencia estimada para el periodo anterior, ¿ok? Y fíjense, aquí tenemos la tendencia, ¿no? Porque aparentemente la fórmula es simple, pero la tendencia estimada, ¿qué va a ser? Pues la tendencia estimada va a ser esto, y el pronóstico suavizado va a ser esto. Ahorita lo vamos a hacer con el ejercicio, va a quedar más sencillo, porque al final vamos a llegar a esto. O sea, toda la ecuación que vieron acá es esto. Entonces aquí en el método de Hall lo que vamos a apuntar son las dos ecuaciones. La correspondiente al valor suavizado y la que estima la tendencia. Entonces vamos a tener tendencia y nuestro valor suavizado. ¿Ok? Esencialmente. Ese es el método de Hall. El doble, la exponencial doble. Y nos vamos a ir con el método de Hall-Winter. El Hall-Winter es aditivo. Fíjense, en el Hall-Winter es aditivo, aquí en Hall necesitábamos dos coeficientes de suavizamiento. Y para precisamente suavizar y pronosticar esa serie. En el Hall-Winter aditivo vamos a tener tres parámetros de suavizamiento: nivel, tendencia y estacionalidad. ¿Ok? Entonces vamos metiendo más parámetros de suavizamiento. Pero la condición es que en el Hall-Winter aditivo nuestro comportamiento sea como les había mencionado. Es recomendable cuando el patrón estacional no cambia conforme la serie aumenta o disminuye de valor. Entonces es un comportamiento un poquito más constante. Va a tener una tendencia, un patrón estacional constante. Tenemos tendencia y un patrón estacional que se ve marcado siempre. ¿Ok? Y vamos a tener las variables de suavizamiento nuevamente. Alfa, 1 menos alfa, beta y lambda. Entonces vamos a tener aquí más variables de suavizamiento y nuestro pronóstico va a quedar compuesto precisamente por la estacionalidad más la tendencia más nuestra serie en nivel más la tendencia más nuestro componente estacional. Así vamos a conformar a nuestro Hall-Winter aditivo. Y las ecuaciones les van a dar mayor peso siempre. Esto siempre es en econometría, chicos. En media móvil ponderada lo dijimos, el mayor peso se lo vas a dar a qué observación. Al último periodo. Al último periodo, porque es el que te está dando más información. Cuando ustedes hagan lo que necesitan hacer, siempre el mayor peso se le va a dar a la última observación, no a la primera, porque la primera es el pasado más remoto. Dicho de otra forma, quien son ustedes hoy tiene mucho que ver en función de lo que hicieron el año pasado, el mes pasado. Y quizás menos con cómo era en la secundaria, ¿no? No sé, ¿quién era ese súper desastroso en la secundaria? Emi, ok. ¿Cómo eres ahora, Emi? ¿Tranquila? ¿O según Camila dice que igual? Entonces, fíjense, probablemente Emi en la secundaria, o sea, el comportamiento de él en la secundaria, pues sí impactó, pero va a tener menor influencia en lo que es ahora
que lo que hacía hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar aquí. En series de tiempo siempre el mayor peso se lo vamos a dar a los valores más recientes, ¿ok? Y a cada parámetro de suavización, alfa, beta y gamma, se le va a dar un valor entre 0 y 1. No le podemos dar valores menores a 0 ni valores mayores a 1. Siempre estos parámetros de suavizamiento van a quedar entre 0 y 1. Esa es una de las condiciones. Y por supuesto también la suma de esos parámetros tiene que ser 1. No podemos también excedernos. Eso ustedes lo ven en probabilidad, ¿no? La suma de las probabilidades es 1. ¿me cuánto la suma de las probabilidades? 1. 1, ok. ¿Y por qué las probabilidades no pueden ser menores a 0 ni mayores a 1? ¿Qué implica una probabilidad menor a 0? Que no va a pasar. Que no hay probabilidad. ¿Y mayor a 1? Que sí va a pasar. O sea, lo estás asegurando. ¿Cómo? ¿Mayor a 1? Pues, o sea, sí va a pasar. O sea, estás asegurando. Bueno, o sea, no. Estás saturando. Sí. O sea, lo tienes muy seguro. No, nunca hay probabilidades mayores a 1. No, nunca, jamás. ¿Vale? Ok, entonces. Bueno, y en el multiplicativo, fíjense, en el multiplicativo tenemos lo mismo, ¿no? Vamos a calcular tendencia, estacionalidad y nivel. Lo único diferente es la manera en que sus datos se mueven. Eso es lo que va a hacer la diferencia para saber si aplicar un Hall Winters aditivo o un Hall Winters multiplicativo. Va a ser lo único. Vamos a tener también nuestro nivel, nuestra tendencia y nuestro factor estacional. Por supuesto, lo que está al interior de esto va a ser distinto entre el multiplicativo y el aditivo, porque si fuera igual, pues va a haber diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, sería lo mismo darle a aplicar un multiplicativo que un aditivo. Y al igual que en el aditivo, a cada parámetro le vamos a dar un valor entre 0 y 1. Y por supuesto, el valor más alto se le va a dar a la observación más reciente. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la parte teórica. Vamos a la parte práctica. Para ello nos vamos a quedar en Ibius y ahorita nos vamos a Gretel. Ok, ya estamos en Ibius. Se ve bien chido. Ahora que quiero aplicarlo. ¿Por qué no nos pasa? Ok. Bueno, chicos, a ver, entonces, para aprovechar esta base de datos que teníamos aquí, aquí vamos a aplicar el Hall Winters y el de descomposición. Ok, vamos a empezar por el de descomposición. Nuevamente, en donde tenemos nuestra serie, bueno, vamos a cerrar esto para no errar y que no nos grafique sobre cualquiera. Voy a cerrarla. Y voy a abrir nuevamente la de ingreso, que es la que para mí las interesa. ¿Ok? Entonces, abro la serie y me voy a Prop, la segunda pestañita. Y en Prop tengo un menú en donde me dice
suavizamiento exponencial. ¿Lo ven? Y fíjense, en suavizamiento exponencial, que está justo a la mitad, tenemos dos alternativas. El suavizamiento exponencial simple y el ETS exponencial. Entonces, vamos a explorar el ETS para ver qué es lo que nos da. Fíjense, en el ETS, en el suavizamiento ETS, es el de descomposición. Ese de descomposición aquí nos dice, ¿cómo es tu especificación? ¿Es aditiva o es multiplicativa? Vamos a suponer que según el comportamiento de nuestra serie era como aditivo, ¿no? O sea, no presentaba un comportamiento exponencial, sino iba ya avanzando poco a poquito. Le digo que es aditivo y me dice la tendencia, ¿cómo es? Aditiva, multiplicativa, ¿cómo es la tendencia? Le digo, pues quién sabe. Vamos a suponer que ustedes no saben cómo es la tendencia, si es aditiva o es multiplicativa. Le dicen, pues mejor tú decides cómo es esa tendencia y cómo es ese comportamiento estacional. Aquí ustedes tienen la posibilidad de que si saben perfectamente bien cómo es su tendencia y cómo es su comportamiento estacional, por ejemplo, el comportamiento estacional, ¿cómo sabría yo si es aditivo o multiplicativo? Ajá, exacto, porque por ejemplo, si yo tengo de manera gráfica, yo veo que mi componente estacional siempre hay incrementos en diciembre. Imaginemos que vendo, no sé, donas con chocolate, ¿no? Y que en el primer año que yo comencé a vender, en un día típico de diciembre vendía 50 donas con chocolate. Pero el siguiente año ya no fueron 50, sino fueron 150 donas. Y el tercer año fueron 400 donas. Eso me estaría hablando de un comportamiento aditivo o multiplicativo. Multiplicativo, porque su comportamiento no es constante. O sea, sí está la estacionalidad, pero está creciendo muy rápido esa variable, ¿ok? Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo creo que es multiplicativo porque según mis datos y lo que veo en el patrón, pues me está diciendo que es multiplicativo, les detecto y le indico que es multiplicativo, ¿ok? Inclusive, aquí nos da la posibilidad de hacer un pronóstico. Si ustedes observan, tengo el punto de pronóstico, 1983-4. Para hacer el pronóstico, previamente yo tendría que abrir una observación dentro de mi rango. Si no, no la puedo hacer. En este caso me tendría que ir acá. Bueno, aquí voy a cancelar. Ahorita me regreso para indicarles cómo. Me tendría que ir a estas observaciones y en muestra, pues le voy a decir, ¿sabes qué? Con clic derecho, le voy a decir, ábreme el espacio hasta 1984 Q1 para que me hagas el pronóstico a un trimestre. Y le doy OK. Y me dice, te voy a remover una observación. ¿Sí? Y refresca los datos. OK. OK, entonces, ya supuestamente me abrió la observación. Entonces, ahora sí le digo, hazme el suavizamiento exponencial aditivo. Sería el simple. Y aquí ya se actualizó esto. ¿Lo ven? Bueno, ¿de cuánto va a ser mi valor alfa, chicos? Me dice que tiene que ser entre 0 y 1. Entre más alto sea el suavizamiento, es decir, entre más le pegue al 1 el suavizamiento va a ser más fuerte. Entre menor sea ese valor del parámetro, pues mi suavizamiento va a ser más suavecito. Entonces, vamos, yo le voy a poner un alfa de 0.3. Si alguien más le quiere poner 0.5 para ir viendo qué nos da. ¿Ok? Aquí la idea sería, yo le voy a poner 0.3. Si usted le quiere meter otro, adelante. Y le voy a dar aceptar. Esperen, dejen de ver notions que hay. Ok, iteraciones, sentimientos. Muy tarde. Ok. Inclusive, fíjense, les pueden dar los gráficos, pero le vamos a sacar así, le doy a aceptar. Y fíjense, aquí ya se suavizó mi serie. Pero ¿cómo sé que ya se suavizó? Pues tengo que graficarla, ¿no? Por supuesto, tendría que graficar mi serie original contra mi serie suavizada.
la que está apareciendo. Voy a abrir como grupo y después voy a graficar. Le digo que sea una de graficar así. Y fíjense, ahí está. Oye, ¿cómo te apareció? Esa fue con un punto 3. SM. O sea, la original, guión bajo SM. Al que le dio con punto 8, también quiero que con punto 8. Tienes que hacer, ya una vez que le diste aceptar, vas a seleccionar las dos. ¿La abriste como grupo? Ok. Entonces te vas a View y en Graph. What the Exacto, pero fíjense, ese parámetro de suavizamiento sí modifica. El mío, que era con punto 3, lo hace un poquito más separado. En el caso de Camila, que lo hizo con punto 8, se lo dio más junto. Eric, ¿con cuánto lo hiciste? ¿No te salió? Ok. ¿José? Punto 6. ¿Y cómo te salió? Sí, junto. Bueno, un poquito desfasado el Ok. pronóstico. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto? La voy a cerrar. Y yo quiero graficar a esta, pero darle un suavizamiento multiplicativo. Vamos a ver qué pasa. Acuérdense que aquí ustedes están aprendiendo a hacer las cosas, no en especial para una sola serie, ¿no? Sino que vean todas las opciones que pueden hacer. Entonces, ahora le voy a dar un multiplicativo. No, pues el aditivo no lo quiero, quiero un multiplicativo. Vamos a ver qué nos da. Y ahora le voy a cambiar el parámetro de suavizamiento a punto 1, en mi caso. ¿Ok? Para aceptar. Y voy a graficar ahora la serie con el multiplicativo contra el aditivo y con mi serie original. ¿Ok? Voy a graficar las tres. Selecciono las tres, le doy a abrir como grupo, View y graficar. Y ahí está. Wow. Ya. ¿Con cuánto? ¿Me hiciste eso o son pocos datos? ¿No? Son pocos datos, ¿no? No, pues son de trimestral de 2004 a 2023. Como 80 datos. 80 observaciones. Tengo que hacer esto. Perfecto. Entonces, fíjense, chicos, entre más alto es el valor de suavizamiento, realmente, pues la serie va bien pegadita, ¿no? Entre más alto es, no sé, con el aditivo, que es la línea anaranjada, tenía un parámetro de punto 3, que era como un poquito pegada, pero con el multiplicativo, que es el punto 1, se separa considerablemente la recta. ¿Ok? ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Déjenme abrirla nuevamente. Y fíjense, ahí está el pronóstico, chicos. En la gráfica no se alcanza a ver porque está, pues es una observación. Pero aquí ya tenemos el pronóstico. Si ustedes saben sus variables como datos, y como grupo, les va a salir el pronóstico. ¿Y cuál sería para ustedes el pronóstico más creíble entre el aditivo y el multiplicativo? El aditivo es el que está en medio y el multiplicativo el que está en el origen. Así más o menos con la estructura de datos que traen. En mi caso, el aditivo.
En tu caso el aditivo. Sí. Milton. Yo creo que aditivo. En mi caso considero que también el aditivo, porque ahí es importante que vean la naturaleza de sus datos, chicos. Fíjense, en la serie original, en el primer trimestre del 83, las ventas andaban en 3.173. En el primer trimestre del 81, las ventas andaban en 3.027, es decir, nunca han bajado de 3.000. Pero, si yo me voy al multiplicativo y yo vendo donas y solamente encargo 2.737 donas, cuando mi tendencia me decía en el primer trimestre, vamos a pensar que estos son meses, en el mes de enero de cada año estás vendiendo más de 3.000 donas. Esa es tu tendencia. Y si yo digo, no, es que mi multiplicativo me dijo que va a vender 2.700 donas, pues va a tener una pérdida. Porque no voy a abastecer a todo el mercado que me está demandando y que constantemente en el mes de enero me ha demandado más de 3.000 dólares. Entonces estaría teniendo pérdidas y no abasteciendo el mercado. Cuidado. Aproximadamente en 300 donas. ¿Ok? Y el culpable del ejemplo de las donas es Milton, porque trae una dona y trae un Entonces, de manera especial, Milton, me estás mandando un mensaje de las donas. ¿Sale? ¿Preguntas? Tráete las donas. Sí, si no, dentro de 8 días tenemos clase de café. Y donas que va a traer Milton. Ok, Milton, ya nos cooperamos y trae las donas. Sí. ¿Sale? Perfecto. Okay. ¿Preguntas, chicos? ¿Vamos bien? Para comparar ambas, el multiplicativo y el aditivo, ¿podríamos utilizar el mismo alfa para ver cuál se ajusta mejor? Claro, sí, esa es una excelente pregunta. Vamos a hacerlo ahorita con el alfa y a ver. Vamos a hacerlo con el multiplicativo. Lo voy a meter con el 3 por el punto 3 y vemos cuál se ajusta mejor. ¿Ok? Ahí está. Y vamos a abrir el 1. Multiplicativo. Ahí está. ¿Y qué pasa con la naranjada? Pues básicamente se pierde, ¿no? Vamos a ver entonces con los datos. Con la hoja de datos. Y con la hoja de datos van a la par. Van a la par. Entonces noten ustedes, esa fue una muy buena pregunta, Mike, porque vean que en realidad lo que mueve el valor de la variable es el parámetro de suavizamiento que le estamos metiendo. Aquí en este caso, si yo le meto un multiplicativo y un aditivo con el mismo parámetro de suavizamiento, va a decir, tú pides 3.280 donas para el mes de enero porque es muy probable que las vendas. En las dos nos quedó con el mismo valor, 3.267, en pronóstico. Entonces, esa también sería una muy buena manera de comparar con el mismo parámetro de suavizamiento en las dos variables y ver si ajusta. Y aquí hay otra cosa, a ver, ¿en dónde está? ¿Se acuerdan de los residuales? ¿Y se acuerdan de Hannah Quinn y de Schwartz y de todos ellos? ¿No? ¿Qué les decía Hannah Quinn, Axel? Tú llevaste econometría contigo, Axel. Entonces, no me decepciones, por favor. A ver, ¿qué decía Hannah Quinn? Ok, acá hay que es el criterio más famoso.
A ver, José. No. Ahora, Esos criterios, chicos, siempre tenganlos presentes. Tomen sus notas como Mike. Toma nota de todo. No sé si algún día lo vuelvo a revisar, pero por lo menos está anotado ahorita. Por lo menos está anotado. Ahí está la evidencia de que alguien me lo dijo. Ok. Recuerden, chicos, que esos valores, Hannah Quinn, Schwartz y Akaike, inclusive la suma de los errores al cuadrado que tienen ahí, les va a decir que cuál es el mejor método de pronóstico, si el aditivo o el multiplicativo. En este caso, fíjense, aquí tienen el MAPE famoso, que ya está abajo es el MAPE. La suma de errores al cuadrado es el MCE que tienen aquí. ¿Ok? Schwartz, Akaike y Hannah Quinn les va a decir, el que tenga el valor más pequeño les va a indicar cuál es el mejor método de pronóstico. Aquí tenemos en el multiplicativo 1751. Vámonos a ver si lo hago con el aditivo, de cuánto es el pronóstico. ¿De cuánto es el valor de Hannah Quinn? ¿Y eso por qué es importante? Porque eso les va a permitir saber, miren, es mucho más eficiente el multiplicativo. 1751 contra 1922. Si yo tuviera que elegir entre uno de los dos pronósticos, me iría por el multiplicativo. Porque es el que menor valor presenta, ya sea en Hannah Quinn, en Akaike o en Schwartz. Si ustedes escogen uno de ellos, o inclusive el MAPE, tienen que comparar MAPE contra MAPE. Hannah Quinn contra Hannah Quinn, Akaike contra Akaike. ¿Ok? Van a ir muy pegados los valores, pero son los que hay que comparar uno contra el otro, o sea, que sea el mismo en los dos. Mike. Para sacar de cabo esta tabla tenemos que generarlo otra vez todo el proceso. No, en este caso la tabla estaba detrás, solamente que, bueno, sí, por eso es importante ir tomando nota cada vez que tú hagas el proceso que me acá y que me dio de 1922 en el aditivo. Y ahora si me voy al multiplicativo, aquí está mi multiplicativo, pues mi multiplicativo me da de 1751. Y ahí tú ya vas tomando notas, dices, ok, el mejor método para esta serie. ¿Eran los tres? Hannah. Los tres te sirven para lo mismo. Los tres son criterios de información. Los tres. Pero puede ser que solamente elijas uno para comparar. El que se usa mucho es el Akaike, el criterio de información de Akaike. Pero si tú usas Schwartz y Hannah Quinn o quieres comparar los tres, inclusive los puedes comparar. Pero basta con que compares uno, pero que sea Hannah Quinn en multiplicativo y Hannah Quinn en aditivo. ¿Listo, chicos? Perfecto. Lo dejamos hasta aquí, ¿les parece? Y la próxima sesión terminamos con el de Holt y el de Winters, igual en Livius y en Gretel, y ahora sí comenzamos raíces unitarias. O si lo prefieren, les voy a dejar si quieren el video de esto, de lo que falta, para la próxima sesión comenzar con raíces unitarias y no irnos atrasando.